saludote en el nombre del Señor. Gracias por estar nuevamente una vez más aquí en su programa, porque siempre digo es su programa, Nuestra Fe en Vivo, y también un saludote a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen por Radio Católica Mundial, que por cierto, tengo entendido que tenemos una gran audiencia en Cuba. Así que para Cuba, en este día, un saludo muy especial. Y van a entender por qué mando un saludo muy especial a Cuba. Porque tengo aquí conmigo, no es sacerdote, ya lo ven con su cuello clerical, y seguramente dicen, ¿quién será este padrecito que tiene Pepe hoy? No es sacerdote, aunque es jerarquía. Tengo el gusto de tener hoy con nosotros aquí al diácono Andrés Rodríguez. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa, Nuestra Fe en Vivo. Y lo voy a presentar, en unos momentos va a hablar él. Él es actualmente el director del Ministerio Hispano en la diócesis de Birmingham, Alabama, donde nos encontramos. Sí, no estamos en Miami, estamos en Birmingham, Alabama, y el diácono trabaja como el director del apostolado hispano, del cual hablaremos más tarde, y también como diácono está inscrito en la parroquia Nuestro Príncipe de Paz, también aquí, ya en el área de Birmingham, Irondale, Alabama. Así que, Andrés, muchísimas gracias, diácono, por estar con nosotros. No, gracias a usted, Pepe, por invitarme a este programa, que para mí es un honor. El programa que en Cuba oí muchas veces por radio y que aquí he visto por televisión, y nunca me imaginé que iba a estar sentado con usted aquí frente a las cámaras. Es para mí todo un honor y le doy mucho las gracias por esto. Gracias a usted, diácono. Y siempre que tengo a alguien que ha recibido un orden, como en el caso de usted, le pido que nos lleve en la oración inicial. Así que nos quisiera usted, por favor, diácono, poner en manos del Señor. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos, pedirte, Padre Todopoderoso, tu gracia venga hoy sobre nosotros, para que, como todas nuestras obras, siempre estén dirigidas a anunciar tu mensaje, que hoy nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu Santo y puedan llevar el mensaje de paz, de amor, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y Cachita, Virgen de la Caridad del Cobre, intercede por nosotros. Sí, cómo no, esa madre que siempre está acompañándonos. Y aquí la tenemos. Virgencita de la Caridad. Aquí la tenemos, diácono, aquí tenemos esta imagen hermosa. Y por cierto, para que de una vez lo sepan, el diácono es nacido, y nos va a contar su historia, en Holguín. Y para que de una vez por todas se enteren dónde está Holguín, para que no me vayan después a decir, Pepe, dinos dónde. Holguín está en oriente de Cuba, al norte de Santiago, que cerquita de Santiago es donde está el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. ¿Estoy bien? Perfectamente. Porque si no, me corrige, diácono, ¿eh? Sí, son 2 horas y media desde la ciudad de Holguín hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Bueno, pues prepárense porque hoy van a oír un testimonio hermosísimo. Antes de que entremos en el testimonio, les quiero dar dónde nos pueden también encontrar, porque luego me dicen al final y ya no tengo tiempo. Ustedes pueden saber todo lo que pasa aquí en EWTN, especialmente en la sección de español, yendo al Facebook, el libro de la cara. No lo pongan así, tienen que poner en inglés, facebook.com, la famosísima diagonal que viene hacia abajo, español, pero no ponga con ñ porque tampoco funciona, español, EWTN español, ¿ok? O si quiere ir por el pajarito, twitter.com, diagonal español. Así que ahí nos pueden encontrar. Pues bien, diácono, pues otra vez repito, muchas gracias. Yo quisiera que principiáramos por el principio. ¿Qué le parece el pleonasmo? Empezar por el principio. Es que hay gente que empieza por la mitad o por el final. Aquí vamos a empezar por el principio. Cuéntenos un poco de usted, aunque quiero aclarar, tiene muy poco tiempo con nosotros aquí en los Estados Unidos, pero van a ver el porqué de su historia. Ya me adelanté, diácono, diciendo que usted nace en Holguín, pero cuéntenos su nacimiento, su familia, dónde nace, etcétera. Háblenos un poquito de usted. Nazco allí mismo en Holguín, de una familia trabajadora. Mi padre era chofer de ómnibus,
que iba de una provincia a otra en Cuba. De guagua, como dicen De en Cuba. guagua, como decimos allá. Me encanta esa palabra. Y mi mamá ama de casa y trabajó un tiempo en una florería. Una familia católica, muy católica, y quedó huérfano de padre cuando tenía 6 años. Y mi madre, soy hijo único, pues me crió siempre en lo... A mi madre, pues bueno, hay que agradecerle a una madre muchas cosas, sobre todo el don de la vida que colaboró con Dios en ese don. Pero sobre todo el haberme inculcado la fe católica y de la forma que me la inculcó. O sea, con un amor muy grande y con una fidelidad muy grande y sobre todo no con sus palabras, sino con un testimonio de fe muy lindo. Es lo más hermoso que tengo de mi niñez, eso, ¿no? Junto con las experiencias de mis primeros pasos dentro de la fe católica, fueron en unos momentos muy difíciles en mi país, donde no era fácil ser católico, porque los católicos éramos marginados, éramos discriminados, muchas veces hasta perseguidos. Andrés, permítame nada más para ubicarnos en el tiempo y el espacio. Usted nace antes de que llegue el actual régimen, antes de que la revolución tome el control en Cuba. Usted nace... Yo nazco en el año 1957. Bueno, nosotros los hombres no tenemos problema de dar la fecha. Si fuera mujer ni le hubiera tocado el punto, pero entonces... Pero no hay problema. Ajá. Nazco en el 57, o sea, año y medio del triunfo de la Revolución Comunista de Fidel Castro, que triunfa en enero del 59. O sea, tenía año y medio nada más cuando toma el poder el actual régimen de Fidel Castro. Una pregunta también para nuestro auditorio que es ilustrativa. De una vez que entra Fidel Castro, vamos a mencionar por su nombre, ¿qué tiempo es que tarda en desenmascararse este régimen y llegar a ser un régimen ateo, un régimen marxista, comunista? ¿Cuándo se dan cuenta en Cuba de qué es lo que les viene encima? Al poco tiempo, yo diría que ya al año, ya él empieza rápidamente su ataque a la Iglesia Católica. El régimen de Fidel Castro desde el principio busca el poder totalitario y absoluto y tener todo bajo su control. Y las iglesias, pues también las quería controlar. Trata también de controlar a la Iglesia Católica y él trata de eliminar enseguida todo aquello que le pudiera ser una oposición. Por eso, no recuerdo bien el año, sobre los años 60 y pico, expulsan de Cuba a un número muy grande de sacerdotes, religiosas y hasta obispos. Recuerdo a Monseñor Bosa Masvidal, recuerdo a Monseñor Román, que fueron expulsados de Cuba porque eran hombres muy libres. Y entonces, también para marcar a la Iglesia con aquel signo del que no esté conmigo, pues aquí no puede vivir. Pero no, nunca pudo ni controlar a la Iglesia Católica, y es más, hoy en día la Iglesia ha recobrado muchos espacios que el mismo sistema le quitó en otros tiempos, con su perseverancia, su fidelidad y su estar centrada en su mensaje evangélico. Entonces es bajo esta situación que usted empieza sus primeros años en la fe, y mamá, bajo ya estas presiones, vamos a ponerlo claro, es que empieza a formar en usted un hombre de Dios. Así mismo. Y ante las presiones que le decían que me sacara de la iglesia, de la escuela, recuerdo una maestra que le habló y le dijo que si yo seguía a la iglesia eso me iba a perjudicar y que ella me iba a hacer daño si seguía llevándome a la iglesia, porque Dios no existía. Era la doctrina que trataba de imponer en Cuba, que era el ateísmo marxista. Y recuerdo que la respuesta de mi madre, era yo un niño, y recuerdo que la respuesta de mi madre fue muy clara y tajante, ¿no? Nada que venga de Dios puede hacerle daño a mi hijo.
Pero bajo el sistema esto era ya normal, vamos a llamar, que hubiera este tipo de ataque o de confrontación con los creyentes, con los Pues que querían sí. vivir su fe. Sí, sí, muchos creyentes fueron llevados en aquel tiempo a algunos especies de campos de concentración. Hoy de ellos incluso hay sacerdotes, obispos, el mismo cardenal Jaime Ortega, que es el arzobispo de la Arquidiócesis de La Habana, estuvo en uno de estos campos solo por el hecho de ser católicos. Y en todo a los jóvenes se les decía que si iban a la iglesia, pues no podían estudiar en la universidad. En muchos casos eran expulsados de los centros de trabajo. Recuerdo un grupo de seminaristas que los sacaron y los llevaron para unas unidades militares, pero de trabajo forzado, y que tuvieron que pasar 3 años en estas unidades para poder volver a regresar al seminario. Y de las familias, digamos, en provincia, que tenían niños que iban a la catequesis, o ¿qué pasaba con estos niños? Eso era algo muy arriesgado. Incluso muchos profesores eran mandados a las iglesias, en los pueblos sobre todo. Siempre ha habido una diferencia de los pueblos pequeños a las grandes urbes. No es lo mismo lo que pasaba en la ciudad de La Habana que lo que pasaba en un pueblecito de Oriente. En estos pueblecitos, generalmente, en muchísimos, a todo lo largo de la isla, a veces iban maestros a las iglesias y sacaban a los niños de las escuelas. ¿De las iglesias? De las iglesias, los sacaban de las iglesias, o se paraban al frente de la iglesia y no los dejaban pasar. Andrés, ¿y cómo entonces usted camina en su fe? Digamos, mamá se pone firme y dice, no, yo sigo llevando a mi hijo a lo que tiene que ir, que es a la casa de Dios. ¿Qué pasa en estos años de su niñez, su pubertad, etcétera? Bueno, yo siempre tengo que hacer referencia a la gracia de Dios que está presente. Seguro. Y creo que todo se lo debo a Él. Y esa gracia la transmitió en todos estos años fundamentalmente a través de la iglesia. Esa iglesia que yo la viví así como madre, la madre que te acompaña y te lleva y me hizo junto con mi mamá, me hizo mi mamá la iglesia. Un obispo, Monseñor, bueno, todavía en los primeros años no era obispo, era sacerdote, Monseñor Héctor Luis Peña Gómez, después pasó a ser el primer obispo de la diócesis de Holguín, que fue creada en el año 1979. Nos dio mucho apoyo. Fue un hombre que a ese grupito que logró quedarse fiel, de niños, de adultos, los apoyaba y le daba fuerza. ¿Cómo los apoyaba? Pues se hacía sentir cercano con nosotros, pues nos reunía, hablaba con nuestros padres, nos daba testimonio de fe. Y hasta algunos regalitos les hizo, tengo entendido. Sí. ¿Qué pasó con los regalitos? Recuerdo ese regalito, ya era un joven yo, eso fue en el año 1974, fue el primer viaje que él tuvo fuera de Cuba. Y cuando rezó habíamos un grupo de jóvenes y a cada uno nos trajo alguna cosita, eran momentos de muchas limitaciones materiales, no había unas tiendas donde uno podía ir y comprar una camisa o algo así, ¿no? Y nos trajo a cada uno, era una camisa, no sé, un par de medias, y nos trajo unos evangelios, era un librito de los evangelios, pero era así, miniatura, de bolsillo, con una letra chiquita, pero él nos decía, ustedes son jóvenes y ustedes lo pueden leer muy bien. En ese año, en el año 74, a mí me llevan para el servicio militar, que era obligatorio, así se llamaba. Las siglas eran SMO, Servicio Militar Obligatorio. Y la historia de este evangelio yo lo llevaba siempre conmigo, pero no permitían tener ningún objeto religioso. Eso era un delito y lo decían que era proselitismo, era la palabra que usaban para... A ver si entendí bien.
el poseer unos evangelios era un delito. En una unidad militar en una era, unidad un, militar. era un Exacto. delito. Ajá. Era un delito. ¿Y qué pasa entonces? Usted es un transgresor de la ley. Yo tenía mis evangelios debajo de la almohada y parece que arreglando la cama se me cayeron y lo encontró otro guardia y se lo llevó al sargento. Ah, Me querían hasta incluso procesar y la pena era pasar unos días en un calabozo, en una celda. Pero bueno, por la gracia de Dios no me pasó nada, no tuve que ir al calabozo, pero sí me lo quitaron. Entonces yo protesté y me lo entregaron un día que iba de pase a la casa. Lo tuve durante mucho tiempo, era un signo muy bonito para mí estos evangelios. qué cosa más interesante es sufrir por la palabra de Dios aquí en un sentido literal Ay, de la sí. cosa. Ajá. Y entonces, en este caminar, ¿hacia dónde dirige usted su vocación? ¿A dónde lo llama Dios en este caminar de esta juventud? Tuve una vida muy activa en el grupo de jóvenes. Tuvimos un sacerdote, el padre Santiago Mateu, que animaba el grupo. Además, trabajaba muy unido con el obispo. Siendo aún seminarista, el obispo nosotros estábamos en la ciudad de Holguín, que está a 700 y pico de kilómetros de la ciudad de La Habana, donde está el seminario San Carlos y San Ambrosio. Y una vez al mes él lo traía para que él atendiera el grupo de jóvenes. Y todo el verano, las vacaciones del seminario, él era trabajando con el grupito de jóvenes, que creció mucho. Fue un grupo muy, muy práctico y todavía pues nos mantenemos unidos ese grupo. La mayoría, el núcleo principal es el grupo de mejores amigos. ¿Y qué pasa en este grupo? ¿Qué es lo que Dios le muestra a usted, Andrés? Ahí yo siento la vocación al sacerdocio y en el año 78, perdón, entro al seminario para ser sacerdote y hago 7 años de estudio en el seminario. Y ya cuando me tenía que ordenar de diácono transitorio para las órdenes mayores de sacerdote, pues estoy en una crisis de vocación y no tomo la ordenación de diácono y decido dedicar un tiempo para repensar mi vocación. Discernir. Discernir. Ciertamente no regreso al seminario y no me ordeno de sacerdote. Sigo vinculado a la iglesia y trabajando, incluso atendiendo al grupo de jóvenes. Pero entonces, perdón que le interrumpa, porque hay aquí una palabra que es interesante, crisis. Por lo que usted me dice ahora, la última frase, no era una crisis de fe. O sea, usted no estaba peleado con Dios, ni su fe se vino abajo por toda la presión marxista, sino era una crisis, era un tiempo de discernimiento. ¿A dónde me quiere el Señor? La crisis estaba en si yo de verdad estaba llamado o no al sacerdote. Porque había otras avenidas, por supuesto. El centro, para mí, la crisis se vivía como si era como que yo sentía que yo no iba a servir como sacerdote, que no iba a ser buen sacerdote. Por ahí caminaba un poco la crisis vocacional. Muy legítima, muy legítima. Yo sé de personas que, por ejemplo, en una carrera profesional, como puede ser aviación o ingeniería, han llegado a un momento en que llegan a pensar lo mismo. Quizá no es este mi llamado, quizá no es ingeniería o quizá no es arquitectura o medicina, y toman otro camino. Así que este fue el caso de usted, Andrés. Ese fue el caso mío, exactamente. Entonces, ¿a dónde se encamina, Andrés? Salgo, empiezo a trabajar. Me costó mucho trabajo encontrar un centro que me acogiera para trabajar. ¿Por ser católico? Y no solo por ser católico, sino por venir de un seminario católico. Eso era un estigma. Claro, porque tengo una formación católica muy fuerte. Ajá. Además, en la vida de mi pueblo, como católico, como seminarista, cuando estuve, tenía una participación muy activa. Era dentro del grupo de jóvenes, tenía un papel de líder fuerte. Y esto pues molestaba a las autoridades. Además, siempre había manifestado de una forma u otra mi desacuerdo con el sistema y mi desacuerdo con la política del gobierno hacia la iglesia. Por instinto nada más natural de defensa, ¿no? Me había atacado muchísimas veces por ser católico. Y
y esto pues le molestaba. Me costó mucho, incluso tuvo que intervenir el obispo en uno de esos casos y protestar ante las autoridades porque era una injusticia clara y una violación clara de... O sea que al salir usted del seminario, usted es un paria, vamos a ponerlo. Así mismo. Déjenme les hago una aclaración. Esto está pasando en el año 1984. Esta no es una historia de la persecución de las catacumbas en Roma, de allá del principio de la iglesia. Estamos hablando de algo que usted y yo hemos vivido hace unos pocos años. Quizá usted nunca había oído el caso de lo que ha pasado dentro de Cuba, y aquí lo están oyendo en vivo y a todo color. Año 1984, usted sale del seminario, usted es un paria en la sociedad cubana en ese momento. ¿Y cómo le abre Dios camino en esta vida? Pues a la gracia de Dios. Un poco las cosas, esta protesta del obispo ante las autoridades, un escrito formal que él presentó, posibilitó que yo consiguiera un trabajo en aquel momento de dibujante técnico en una empresa de proyectos de obra de arquitectura e ingeniería. Y empiezo a trabajar allí, y estando trabajando, pues empiezo a estudiar también en la universidad y matriculo en la carrera de Ingeniería Civil, una carrera que me gustaba mucho y que siempre me había gustado. Entonces trabajaba y estudiaba, y muy vinculado a la iglesia. En ese momento, sí, ya por ese tiempo tenía un poco la misión de catequesis de jóvenes que se incorporaban a la iglesia, catecúmenos que preparaba para los sacramentos. Me caso ya en el año. Deténgame ahí. Deténgame ahí, porque aquí yo quiero entrar en la siguiente etapa, que es esta. Él es casado, pero van a ver por qué es que es casado. Vamos a ir a unos mensajes. No me toque, por favor, ni cambie de canal, porque verdad que está interesantísimo, y esta no es una telenovela. Esta es una historia de la vida real, como quizá usted nunca había oído, algo que estamos viviendo aquí, como decimos, en el patio nuestro, en Cuba. Esa historia que se está llevando. Yo vuelvo con Andrés, el diácono Andrés, que está interesantísimo, y con ustedes, así que no se mueva ni al refrigerador. Andrés y yo aquí los esperamos. Volvemos enseguida. Qué bueno que cumplió usted su promesa y no se me quedó, no se me fue a ningún lado, porque ahora viene algo importante, que es la siguiente etapa en la vida. Nos quedamos, perdón, diácono, que lo tuve cuando llegamos al momento, me caso. Bien. Cuéntenos un momento, ¿se casa usted? ¿Dónde conoce a su actual esposa? Bueno, su actual y única esposa, por supuesto. Exactamente. Me la presentó la Virgen de la Caridad. Díganos su nombre de ella, yo lo sé, pero... Se llama Irene. Irene, claro. Nombre de paz. Ajá. En el año, a veces la memoria me falla, creo que fue el año 87, la Virgen de la Caridad, una imagen de la Virgen de la Caridad, una réplica de la imagen original, empieza a hacer un recorrido por todas las iglesias, capillas que hay en la diócesis de Holguín. Y esto fue algo que movió mucha gente, un movimiento masivo, que la gente salió de sus casas, iba a los templos se pusieron llenos a no caber más nadie cada vez que llevaba la imagen. Se transportaba en unos carros porque no permitían procesiones ni nada público. Y cuando ella visita mi parroquia, mi esposa fue curiosa. Ella no tenía fe y fue curiosa conocer la imagen, a conocer la imagen de Cachita. Y allí es donde la conozco, tuve el primer contacto con ella, donde me enamoré de ella. Flechazo, pum, pum, donde pum, vino pum, el flechazo. Y bueno, ella se quedó yendo
a la iglesia después de la visita. Cachita, como siempre, lleva a sus hijos hacia su hijo Jesús. Y fue la conversión de ella. La conocí en la iglesia y nos enamoramos, nos hicimos novios y en el año 1990 nos casamos. Qué linda historia, de la cual tienen 3 retoños. 3 retoños. Miren cómo conozco yo la historia, ¿verdad? 3 retoños, Andrés de Jesús, 19 años, y luego 2 jimaguas o gemelos, no sé cómo lo llaman en su país, que son Antonio y Francisco, que nos están viendo. Pues hay uno de ellos que no están viendo porque están trabajando hoy, pero lo pusieron a grabar. Ah, pero nos van a ver muy pronto. Sí, a la muy noche bien. tan pronto lleguen Entonces, del trabajo. A Irene, a Andrés de Jesús, Antonio y Francisco, un saludo muy grande y gracias por este papá que nos han prestado para este programa. Se los vamos a devolver sano y salvo. Entonces, ¿qué pasa? Ya viene el matrimonio. ¿Cómo empieza usted a canalizar esa inquietud, ese descontento con el régimen que existe en Cuba, Andrés? Muy bien. Yo me caso en febrero del 90. A finales del 90 ya ha ocurrido en toda lo que era la Europa del Este, el campo socialista, la conocida caída del muro de Berlín. Todo el campo comunista pues había venido abajo y Cuba seguía siendo comunista. Y yo desde mi fe muy profundamente me pregunté, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para ayudar que en mi Cuba también haya un cambio? Ese cambio que necesitamos todos los cubanos, que necesita que se les respeten sus derechos, que tengamos libertad, que haya democracia. Y es en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre que conozco a un grupo, a 2 jóvenes que están vinculados a un movimiento social, político, que está reclamando esos cambios. Y empiezo a conocer, me dan un poco de información, de bibliografía, y después de estudiarla con unos hermanos de mi comunidad, católicos todos, decidimos unirnos a este movimiento que se llama Movimiento Cristiano Liberación, cuyo líder es un católico práctico y comprometido con su iglesia que se llama Osvaldo Payá Sardiña. El movimiento tiene como fundamento, no es un movimiento confesional, no es un movimiento católico, es un movimiento cívico, pero fundamentados sobre todo en el humanismo evangélico. Me uno a él y empezamos pues a reclamar un referéndum donde se le pregunte a todos los cubanos lo que quieren. Y tomo un papel protagónico desde el principio. Los hermanos estos que me vincularon al movimiento fueron encarcelados por sus ideas políticas. Estuvieron cerca de 2 años hasta que fueron expatriados y mandados al exilio para España. Un punto que vale la pena aclarar, Andrés, para que no se confunda la gente. Usted dejó de la carrera sacerdotal o el camino al sacerdocio, no se hace diácono, no llegó a ser diácono. No. Esto lo hace usted como laico, todo como este proceso. Laico. Y más adelante nos va a contar cuando llega al diaconado, porque ustedes lo ven ahora que ya es diácono. Entonces, para que sepan que ahora estamos hablando de un tiempo en el laicado, haciendo todo esto. Sí. Yo vivía mi laicado normal, con mi compromiso en mi comunidad. Estuve un tiempo pues atendiendo un grupo de jóvenes de mi parroquia, en la catequesis, en la liturgia, y seguía también mi movimiento y mi lucha política. Fueron momentos muy difíciles porque tenía que llevar muchas cosas, pero la gracia de Dios me ayudó. Y es hasta el año diciembre del 96, enero del 97, en que ya decido empezar el camino del diaconado. Hablo con mi hermano Osvaldo y le digo que me retiro de la vida activa en la lucha cívica porque voy a empezar mi formación para el diaconado. Ya había sido aprobado por mi obispo, ya mi esposa había dado la autorización, porque para ser diácono casado las esposas tienen que dar y firmar una autorización. Si no, no hay diaconado. Si no, no hay diaconado.
Una pregunta, Andrés. Usted se gradúa en 1994. Me graduó de Como ingeniero civil en el año 1994. Y es usted en aquel tiempo todavía laico. Es ¿Qué laico. pasa con su carrera? Usted tiene un éxito profesional tremendo, se le abren todas las puertas. ¿Qué sucede cuando usted sale con un diploma de una carrera profesional? Fue una carrera muy linda porque me gusta mucho, me gustaba y me gusta todavía. Mi carrera la hice con mucho amor y con mucha fuerza. Y terminé como primer expediente de la universidad, con premios, mi trabajo de diploma. Su tesis. Mi tesis de grado, de graduación, fue un premio de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba. Incluso en un premio recibió premios en foros de ciencia y técnica. Pero el premio más bonito que me dieron, entre comillas bonito, fue que terminada mi carrera, pues me quedé sin trabajo y no me permitieron nunca ejercer mi carrera por mis vínculos políticos. Me lo habían ya prometido la policía política en su amenaza, detenciones, ya me lo había prometido que yo nunca iba a poder ejercer mi profesión. Pero lo que no sabían que Dios de todo saca una gracia, ¿no? ¿Y entonces cómo mantenía usted a la familia? Porque para entonces ya está usted casado, entonces no hay trabajo. ¿Cómo mantiene usted a la familia? Cogía Rodríguez. 2 veces a la semana una bicicleta y me iba 18 kilómetros a trabajar en un campo. ¿Un ingeniero trabajando en un campo? Sí, cultivando la tierra, las viandas, hortalizas. Entonces traía viandas y verduras que vendía clandestinamente en la ciudad. Ajo, que también vendí mucho. Y así estuve por un periodo de 6 meses, hasta 6, 8 meses. A los 8 meses el obispo me contrata como trabajador de la diócesis a trabajar en lo que era la Cáritas diocesana. Me pone un poco como su director de la Cáritas diocesana. Y es ahí donde se reenciende la llama hacia el diaconado. Ya se había hablado un poco eso. Ya el obispo incluso me quiere vincular más con el trabajo diocesano, porque ya había habido algunos diálogos. Todavía no había una decisión ni una aceptación por parte del obispo. Pero él me dijo también para ayudarme en esto de mi familia, ¿no? Claro, claro. Y empiezo a trabajar en la Cáritas diocesana en el año 95. Y ahí estuve trabajando hasta el año 2004. Del cual vamos a hablar. Pero interesante, porque entonces usted ya traía prácticamente toda la formación, era, por decirlo de alguna manera, casi un formalismo el que fuera ya usted ordenado diácono, ¿verdad? Sí, lo que había que vincular toda esa formación filosófica y teológica que tenía del seminario directamente al ministerio diaconal. Exacto. Estudiar el directorio para el diaconado, el directorio para la formación de los diáconos, y también el obispo me dio un poco participación en la formación de los compañeros diáconos que estaban conmigo. Brevemente, solamente es interesante que se den cuenta que una persona, un laico casado, si siente el llamado al diaconado y hay un discernimiento, puede ser ordenado como diácono, que pasa a ser parte de la jerarquía como casado. Porque luego nos dicen que en la Iglesia Católica no hay nadie que tenga un orden que puede ser casado. En el diaconado sí es posible. Aquí lo tienen casado con 3 hijos. Sin embargo, él es parte de la jerarquía, solamente para aclarar este punto. Entonces, entra usted al diaconado, ¿y qué sucede ya con el diácono y el movimiento nuevamente, el movimiento cristiano de liberación? Ya cuando yo empiezo a formar, pues dejo mi vida activa, pero me mantengo vinculado con mis hermanos de lucha. El ejercicio del diaconado fue difícil porque el hecho de haber estado vinculado a un movimiento opositor en Cuba, ya eso era un estigma para el gobierno. Tengo muchas dificultades en el desarrollo de mi misión pastoral. Constantemente me ponían dificultades, constantemente trataban de obstaculizar mi trabajo, la policía política, y constantemente trataban de destruir la obra que hago. Andrés, y voy a ir más al fondo. ¿Y físicamente? Sí. Cuéntenos, si usted quiere, ¿qué pasa cuando hay este ataque ya de un gobierno hacia un diácono que está queriendo hablar la verdad?
En el año 2003, el gobierno realiza una detención masiva de disidentes y opositores, y son detenidos 75 disidentes. La famosa Primavera Negra, que La hoy día se habla Primavera Negra tanto. de Cuba. Ujú. Entre ellos muchos amigos míos, compañeros, hermanos de iglesia y de lucha, porque muchos de ellos eran cristianos católicos de muchos años. Aquello a mí me impactó, y me impactó más porque cuando fueron trasladados muy distantemente de su provincia, de su casa, en Holguín estuvieron detenidos en las prisiones de Holguín 7 de ellos. Y mi casa fue un poco como el hostal donde se recibieron aquellas familias cuando venían pues a ver a los presos, que tenían visitas a veces solo cada 4 meses. Y allí pude pues palpar fuertemente el sufrimiento de estas familias y de los presos. Porque una cosa que es importante, Andrés, que lo dejemos también bien claro, estos hombres fueron encarcelados, enviados a prisiones lejanas de su lugar, sin un juicio. Fueron juicios sumarísimos. O un juicio sumarísimo, pero... Sumarísimo y sin ninguna garantía procesal. Fueron farsas y fueron detenidos por pensar simplemente distinto de cómo piensa el sistema. Y fueron reconocidos internacionalmente como presos de conciencia. Gracias a Dios hay que resaltar, y a la intervención de la Iglesia, desde el mes pasado ha empezado un proceso de liberación de todos estos presos. La Iglesia Católica, por participación del cardenal Jaime Ortega Lamino, arzobispo de La Habana, y de Monseñor Dionisio García, que estuvo aquí recientemente. Nada más como un paréntesis, que me prometió enviarme una copia de la original de la cachita, que la vamos a tener aquí en Nuestra Fe en Vivo. Sí, me lo dijo, me lo dijo. Ajá. Gracias a la intervención de ellos es que está sucediendo esto. Sí, entre tantas cosas, pues, y ha sido la primera vez, es importante destacar, es la primera vez después de 53 años de dictadura que el gobierno castrista permite que alguna institución de dentro de Cuba pues haga una intervención de esta forma, y es la Iglesia Católica. Ahora, esto le despierta a usted ya es diácono, le despierta a usted en el 2003. Esta inquietud política, esta inquietud de volver a militar en este movimiento cristiano de liberación. ¿Cómo un diácono puede vincularse con la política? Porque puede ser que la gente diga, pero entonces, ¿qué le pasó? ¿Dejó el diaconado? No, oigan. Sigo siendo diácono. Dos cosas que me mueven a mí, una es esta, y la otra es descubro un canon del Código de Derecho Canónico que le permite al diácono permanente pues tener una vida y una participación política. Es algo muy difícil, ciertamente es muy difícil, lo fue para mí, porque vincular las dos cosas es dificilísimo. Aquí es donde le acarrea incluso protestas, agresiones físicas. Cuéntenos qué consecuencias trae su participación como diácono en una postura política. Nosotros empezamos el movimiento desde el año 98, cuando la visita del Papa, empieza un proceso de recogida de firmas para un proyecto que se llama Proyecto Varela. Yo me uno a ese proyecto y empiezo a recoger firmas. Por esto fui agredido en 3 ocasiones, se me dieron golpes, se me quitaron, por ejemplo, en uno de ellos se me quitaron los espejuelos y no me los dieron. Esto fue delante de 2 de ellas, delante de mi esposa y uno de mis hijos, de mi hijo mayor. Se me hicieron los conocidos actos de repudio, que son escándalos que te hacen simpatizantes del régimen en cualquier lugar. A mí me lo hicieron en la puerta de mi casa. También la seguridad del Estado, que es la policía política, reunió a todos los vecinos del barrio, de varias cuadras, para hablar mal de mí, para decir que yo era un contrarrevolucionario, que yo era un agente pagado de la CIA, del gobierno americano, cosa que era totalmente falsa, que yo tenía mucho dinero que me daba el gobierno americano, que eso que sabían los vecinos que era falso. Y
Y Andrés, ¿por qué lo tienen a usted que sacar de Cuba? ¿O tiene que salir de Cuba? Este es el punto, ya casi la gota que derrama el vaso. Yo salgo de Cuba fundamentalmente por pedido de mi esposa, por temor sobre todo para mis hijos y para el bienestar de mi familia, que estaba sufriendo mucho todo aquello. Mis hijos no podían esperar en Cuba, no tenían ninguna posibilidad de desarrollo, iban a estar marginados, marcados, estigmatizados toda su vida, a no ser que se convirtieran en personal del sistema. Y creo que nunca lo hubieran hecho. Pero no incluso por mí, tengo sino por entendido que ellos. viene algo muy serio de amenaza. ¿Cómo llega una amenaza hacia usted? Unos meses antes de venir, y fue la última amenaza que hicieron, no la única, llamaron a mi obispo a su teléfono personal para decirle que si yo seguía reuniendo gente en mi casa y recogiendo firmas, pues se iba a tener que ocupar de la viuda y de los huérfanos. ¿Amenaza de muerte? Una amenaza de muerte. El obispo, por supuesto, lo elevó inseguro incluso hasta la Santa Sede y, según tengo entendido, el nuncio apostólico pues reclamó ante el gobierno. Un poco yo no estuve en prisión por mi condición de diácono y por respeto, por evitar un confrontamiento con la iglesia. Pero ciertamente muchas veces se lo dijeron y que ellos querían que, o sea, la policía política se lo hizo saber a los obispos cubanos que yo le estaba haciendo daño a la iglesia con mi actividad política. Ciertamente, pues, mi obispo nunca me discriminó por mi actitud política, siempre dejó, pues, me consideró, me atendió, y incluso él era partidario también de que yo partiera hacia el exilio, por el bien mío y el de mi familia. Y ahora aquí hay una pregunta que seguramente todo el mundo tiene en mente. Sale usted de Cuba, obviamente, se tramita el exilio, sale usted prácticamente con lo opuesto, no trae usted, todo el dinero que le mandó la CIA lo tuvo usted que dejar en Cuba. Perdón la broma, pero ¿qué dinero? Sale usted prácticamente con lo opuesto. ¿Y cómo salimos toda la familia con lo que traíamos puesto? Muchas fotos de recuerdo. Mi libro de oración, el breviario, que tengo la obligación de rezar todos los días. Muchas fotos, recuerdo, papeles y una imagen de la Virgen de la Caridad, que era la herencia que tenía de mis padres. Ajá. ¿Y cómo viene usted a parar a un estado netamente bautista, Alabama, en nowhere, como llaman? ¿Cómo llega usted y no va, por ejemplo, a Miami, que hay una tremenda concentración cubana, o Nueva York, o New Jersey, donde hay grandes grupos cubanos? ¿Cómo viene usted a parar aquí, a un territorio bautista? Porque la gracia de Dios me estaba preparando cosas muy lindas. No, tengo uno de aquellos jóvenes que estábamos juntos de muchacho, vivía aquí en Birmingham, trabaja aquí en EWTN, Jorge Graña. Radio Católica Mundial, ustedes lo han oído muchas veces. Jorge Graña, él es el instrumento que Dios usa para traernos aquí al diácono Rodríguez y su familia. Él y su esposa fueron los sponsors que me recibieron. Patrocinadores. Los patrocinadores. Ajá. Me recibieron en su casa, me ayudaron mucho con los gastos del viaje también. Un hermano y un amigo que me dio no solo su mano, sino me dio la mano, el brazo, los hombros. ¿La casa? Y la casa, me acogió en su casa por un mes y medio, a mí, a toda la familia. ¿Qué hizo usted con todo el vestuario que tenían en Cuba? Ellos, llegamos sin nada, pero ellos y muchos hermanos de aquí, de EWTN, que fueron los que nos vistieron, los que nos dieron los primeros muebles los primeros apartamentos, las primeras, pues, vasijas, platos, vasos, una computadora, amigos hispanos y amigos americanos. Oye, es una experiencia muy linda. Oye, tengo entendido que gracias a su herencia italiana a usted le encantaba la pizza y viene a trabajar en una pizzería. Estoy bromeando, Andrés. Cuéntenos de su primer trabajo en Tierras de Libertad.
Estuve trabajando en una pizzería. Fue otra gracia, bien. Mi primer trabajo fue en un hotel como houseman, limpiando las calles del hotel, los cestos, llevando la ropa sucia al laundry. Y después un sacerdote, el padre John Fallon de la parroquia Príncipe de Paz, tiene una necesidad de un bautizo, se entera que yo estoy por aquí y me pide que haga esos bautizos. Voy y hago un bautizo, parece que le agradó y me pidió que si yo podía ayudar en la parroquia. En mi tiempo libre le dije, mire padre, no puedo porque yo trabajo a veces los domingos, a veces los sábados, no tengo horario según el schedule. Y entonces me dice, yo te voy a ver si te encuentro otro trabajo. Y me encontró el trabajo de la pizzería. Y que el dueño de la pizzería, de la franquicia Little Caesar, es miembro de la parroquia. Ajá. Me acoge y me da un trabajo de assistant manager. Todavía mi inglés es muy malo. Pero muy bien, fue una experiencia muy fuerte, trabajo muy fuerte. Pero tuve unos compañeros, todos americanos, pero que me ayudaron muchísimo. No me quedan muchos minutos. Ahora yo quisiera, Andrés, que usted nos relate. Ya entra usted ahora a trabajar bajo la arquidiócesis, bajo el obispo local, y está usted trabajando como director del Ministerio Hispano. Cuéntenos en unos minutos, ¿qué es esta experiencia ahora ya trabajando en iglesia? Trabajando en el ministerio, trabajando en la parroquia como diácono. Háblenos ahora de su realidad actual. Otra gracia de Dios que a veces uno no explica, ¿no? A veces siento que he sentido, y así se lo dije al obispo cuando se lo hice saber cuando me pidió que prestara este servicio, que yo no me sentía lo suficientemente calificado para hacer esto, pues acababa de llegar. Y hubo algo que me hizo saber que es verdad y es la palabra de Dios, ¿no? La voluntad de Dios no te va a llevar a donde su gracia no te vaya a acompañar. Tremenda verdad, así es. Ahí estoy, pues, trabajando para la comunidad hispana de aquí de Birmingham. Me siento de todo muy el bien. estado de Alabama. De toda la diócesis de Birmingham. Es el norte de Alabama. Ok, norte de Alabama. Norte de Alabama. Son dos diócesis en Alabama, En ¿verdad? Alabama, la diócesis de Mobile. Y usted está trabajando de Birmingham en lo que es todo el territorio norte. Todo el territorio norte. La comunidad hispana, hay dos cosas que me llaman la atención de la comunidad hispana. Primero, que es la comunidad, creo que más necesitada en este territorio. Definitivo. Mucha gente con muchas necesidades, pobreza, pero con algo muy grande y muy rico, que es que dan un testimonio de fe muy hermoso. Me ha impactado mucho ese Diosito primero, pero que tú te das cuenta que no son solo palabras, es algo que nace de una fe vivida y que me está dando un testimonio muy grande y me está ayudando mucho a vivir mi fe. Y eso es una gracia también que Dios me está dando de las tantas inmensas gracias que me ha dado. ¿De cuántas almas estamos hablando que sería más o menos este rebaño hispano acá en la diócesis de Birmingham? Yo para las cifras soy muy malo. Lo tengo apuntado y lo he leído varias veces, pero ciertamente no me recuerdo. Creo que... Un estimado. 30,000, no más. Mucho más. Mucho más, sí. No. Yo me voy a aventurar, Andrés, creo que está usted hablando de 100 y pico mil. Y tengan en cuenta que aquí muchos de ellos no tienen papeles, son indocumentados. Porque yo tengo abolida la palabra ilegales, son indocumentados, no tienen documentos. Y esta gente está trabajando, enviando dinero a sus países. Demográficamente, ¿qué son? ¿De qué países proceden estos inmigrantes? Principalmente, pues, provienen de México, una gran comunidad mexicana. También al norte hay algunas comunidades de Guatemala, guatemalteco, pero encontramos de todo: salvadoreño, nicaragüense, hondureño, venezolano, de todo. Ahora argentino. volviendo un poco al grupo este que menciona, porque es interesantísimo. Tengo entendido que en este grupo guatemalteco que está aquí, hay algunos que incluso no hablan el castellano, ¿es correcto? Exactamente. Que hablan todavía su lengua maya. Así, Ajá. así es. O sea que tiene usted y que indagan mucho en el español todavía. Están aprendiendo español e inglés.
Pero qué lindo que nos hace usted notar que a pesar de sus problemas, tienen problemas tremendos esta gente. Viven a veces 8, 9 en un cuarto, hombres, para poder ahorrar y enviar dinero a sus familias. Trabajan como... Fuerte. Perdón, iba a usar la palabra incorrecta, trabajan de sol a sol muchísimo y aquí están. Y sin embargo, es gente de fe. Y los domingos están en su iglesia. Ajá. Una gran cantidad. Y si no, o sea, hay varios niveles. Ajá. Si no son de los que van todos los domingos a la iglesia, el día de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, no dejan de buscar una iglesia para donde ir. Y ese día es de fiesta y de alegría. Y tú le ves, a pesar de los muchos trabajos, sacrificios, estoy trabajando con jóvenes, muchos jóvenes que están solos aquí. Uh-huh. Como tienen su fe y enseguida pues llaman a su madre y todo lo ponen en su mano y Diosito primero. Es un testimonio y con una esperanza. Pero me gusta mucho que el obispo local de esta diócesis ha tomado conciencia de la importancia de tener a un hombre tiempo completo, a un diácono, para darle en su lengua, en su cultura, mantener esa fe, acrecentar esta fe y ministrar todos los sacramentos que es importante para nuestra gente. Y ciertamente Monseñor Baker, que es el Robert obispo, Baker, ¿verdad? Robert Baker, Uh-huh. tiene mucho interés, lo ha expresado y así lo han sentido los hispanos, uh-huh, en que esta comunidad hispana sea bien atendida. Uh-huh. ¿Cuáles son sus planes, diácono? Claro, yo sé que usted ya no tiene planes porque Dios lo va moviendo, pero ¿qué ve usted al futuro? Pregunta difícil para 2 minutos, ¿verdad? Pues sí, creo que no he pensado mucho en ese futuro. Es vivir el presente, trabajar para Dios, para la iglesia, para la comunidad hispana, para la diócesis de Birmingham actualmente y también para mi pueblo de Cuba. Sigue en mi corazón, uh-huh, en mis oraciones diarias y en muchas cosas más. Ya de una vez se lo digo, lo vamos a tener en otra ocasión por acá porque me interesa mucho. Hay muchas cosas que quiero hablar con usted, diácono, que son importantes, que no hemos tenido tiempo en este programa. Voy a dar su dirección, pero prepárese porque lo van a bombardear la gente con preguntas, comentarios. Así que aquí voy a dar para Radio Cuba. Aquí va la dirección para las personas que no lo tienen en pantalla como ahora. Se los voy a leer para radio. Es DCNANDRES, que es DC como diácono, N y DCN de diácono y luego Andrés. Uh-huh. @ la famosísima @ BH de Birmingham, BHM, diócesis.org. Y la otra página es www.bhmdiócesis, la página de la arquidiócesis, diócesis.org. Va una vez más, DCN, Andrés, @BHM, diocese.org, www, la otra página, bhmdiocese.org. Andrés, me quedan 2 minutos y antes de que cerremos, yo quisiera que, antes de nada, nos dé usted la bendición y después vamos a despedir el programa. ¿Cómo no? Sentado así. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, los televidentes y oyentes que están con nosotros hoy. Amén. Amén. Andrés, no le digo adiós, porque gracias a Dios, valga el juego de palabras, lo tengo aquí en Birmingham, lo tengo a la manito, así que vamos en otra ocasión a tener nuevamente la dicha de tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, Pepe, de verdad que ha sido un placer. Y a ustedes, hermanos, yo creo que este programa les ha abierto los ojos sobre la realidad de la iglesia en Cuba. ¡Aleluya! Yo me gozo ver estos frutos de la iglesia cubana, ¿verdad? A veces tan vituperada y tan mal entendida y tan mal, a veces juzgada. Pero en fin, vamos a hablar de eso más adelante. Este es CWTN, este es Radio Católica Mundial. ¿A usted le parece que está esta estación haciendo un bien? Aquí en tantas 110 millones de hogares y más por radio y televisión, también por el internet, apóyenos económicamente. Andrés llegó sin nada, EWTN empezó sin nada y vivimos igual que Andrés ha vivido de la providencia de Dios. Ustedes son la providencia de Dios. Vaya a la página ewtn.com, ahí encontrará en la sección español cómo usted puede, como aquella viudita, poner su donativo, no importa, pero hará posible
que sigamos llevando adelante el esplendor de la verdad. Bueno, ya saben mi famosa frase, si Dios nos concede una semana más de vida, no pida más, una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes por esta misma estación, EWTN, Radio Católica Mundial. Hasta entonces, la paz de Cristo quede con todos ustedes. Hasta luego.